Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos los asistentes por ser tan valientes como para venir en esta tarde a la presentación de este libro, que me vais a perdonar y que lea, porque por deformación profesional la labor del juez es escuchar, ver y dictar sentencias. Y antes que hablar, solo sé expresar mis ideas en papeles. Además, uno está en una edad en que la memoria falla muy a menudo, y aunque un científico moderno dice que no es que nos falle, sino que como tenemos tanta información en el cerebro, tardamos más tiempo en sacarla a la luz, lo cual queda muy bonito, la verdad es que muchas veces las ideas se van y ya no vuelven. También señalar por un lado que el objeto de la presentación es la venta de libros, cuantos más mejor, así que invito a los asistentes que no lo tengan a que lo adquieran, pero no por interés del autor, sino porque todos los derechos sobre esta obra han sido cedidos a la Fundación Indortes para la restauración, conservación y mantenimiento de cementerios militares, tanto en España como en Marruecos o Rusia, y por otro lado he entregado para su publicación el libro sobre las tropas jalifianas, con el cual terminaría mi tetralogía sobre las unidades indígenas en las campañas de Marruecos y Guerra Civil Española, de la que dejé fuera precisamente a los comúnmente conocidos como grupos de regulares. Con relación a estos últimos, quiero agradecer desde aquí la ingente labor, muchas veces desconocida, de Carlos García Rosado, que a veces en solitario y otras en colaboración con otros compañeros suboficiales de nuestro actual ejército, ha llevado a cabo una tarea ingente durante estos años para darnos a conocer la historia de esas fuerzas indígenas, las más numerosas y más condecoradas del ejército español, labor que, como no está terminada, que sepa queda la del grupo Melilla II, animo a Carlos a que no nos deje sin ella. Al leer libros sobre las campañas de Marruecos, las referencias a las unidades indígenas de regulares son muy frecuentes. De vez en cuando aparecen otras como Milicia Voluntaria de Ceuta, Policía Indígena, Tropas Jalifianas o Mejalas, pero se pasaba muy por encima sobre ellas, lo que hizo que me interesase por las mismas y que en mis ratos libres investigase sobre ellas, hasta que llegó un momento en que tenía tanta información al respecto que me decidí a buscar un audaz aventurero que tuviese el valor de meterse en su edición, y lo encontré a través de la entonces editorial Fajardo el Bravo, que acogió muy favorablemente mis proyectos y que publicó, como ha señalado antes Guillermo, en el año 2017 la obra titulada De los mogataces a la Milicia Voluntaria de Ceuta, en el que se exponen las diferentes unidades indígenas que existieron en el ejército español desde principios del siglo XV hasta los del XX, por todo el norte de África, desde Libia hasta las costas atlánticas saharianas, durante nada menos que 5 siglos, desapareciendo la milicia a mediados de los años 10 del pasado siglo al convertirse en el grupo de fuerzas regulares indígenas Ceuta número 3. El siguiente libro, publicado también por Fajardo el Bravo, apareció al año siguiente, es decir, en 2018, teniendo como título La Policía Indígena Española, en el que expongo la historia de unas unidades que, pese a tener la denominación de policía, pertenecieron desde el primer momento al ejército español, si bien tenían una dependencia también del entonces denominado Ministerio de Estado, hoy Asuntos Exteriores. Dichas unidades tuvieron una vida muy breve, desde 1909 hasta 1922, y aunque fueron muy denostadas por su actuación en Melilla en 1921, en el libro he tratado de demostrar con mayor o menor éxito que con la documentación oficial encontrada y como ocurre en todos los acontecimientos aciagos, en agosto de 1921 se dieron una serie de circunstancias y acontecimientos en los que intervinieron tanto españoles como marroquíes y que condujeron a Anual y Montearruid, sin que la intervención o no intervención de la citada policía fuese esencial en su desarrollo, como tantas veces se ha escrito. Si no les tienen y les pica la curiosidad sobre su contenido, ejemplares de ambos libros los hay a su disposición en este momento en la librería en la que nos encontramos, si bien son escasos, porque las ediciones de los mismos en su momento tuvieron buena aceptación y venta. Mi idea, aceptada plenamente por la editorial, era publicar otros 2 libros, uno dedicado
a las fuerzas irregulares y otro a las denominadas fuerzas del Magcén, es decir, mejalas y mejaznías, por causas que no me atañen. Fajardo el Bravo desapareció cuando ya les había entregado el texto del tercer libro e incluso estaba maquetado, teniendo que esperar su publicación hasta la aparición de una nueva editorial, Almogávares S.L., que asumió el riesgo. Y se preguntarán ustedes por qué elegí antes publicar el libro de las fuerzas irregulares que las del Magcén. La respuesta viene dentro de mi ámbito familiar. Mi abuela Regina, cuando en su casa se reunían sus hijos, tuvo 8, fruto de 2 matrimonios, el segundo ya viuda con 3 hijos del primero, con un viudo que aportaba otros 3, naciendo otros 2 hijos del segundo matrimonio, de ahí los 8, con sus abundantes nietos y estos, entre los que yo me encontraba lógicamente, organizábamos mucho ruido y bulla, y siempre nos decía sonriendo: sois peor que una jarca mora. La verdad es que nunca le pregunté por qué empleaba esa expresión, tal vez recordando que su hijo mayor, mi tío y padrino Vicente, nada más terminar las campañas marroquíes, había sido teniente de intervenciones militares. Total, que recordando aquella frase, me incliné por dar a conocer lo averiguado sobre las fuerzas irregulares. Hace algunos años, como también ha indicado con anterioridad Guillermo, en el Instituto de Historia y Cultura Militar di una conferencia sobre las jarcas, pero me quedé con la duda de que si lo había hecho bien a fondo. Al quedarme con esa incertidumbre, realicé investigaciones en el Archivo General de Madrid, Militar de Madrid, en el que se guarda toda la documentación relativa a las campañas de Marruecos, tanto microfilmada como no microfilmada, solamente en papel, y creo que mis manos han sido las que primeramente han manejado mucha de esa documentación desde que la misma fue guardada en las correspondientes cajas. En esta documentación he encontrado noticias y datos completamente desconocidos hasta el presente, como puedan ser los despliegues de las jarcas formadas a partir de finales de 1924, su intervención en las operaciones que tuvieron lugar en la zona de Melilla a cargo de la jarca Varela, con los preciosos y precisos informes rendidos por su comandante jefe tras cada una de ellas, la participación de las jarcas en el desembarco de Alucemas o ya en 1926 en la campaña de pacificación del Rif y posteriormente en la de Yebala hasta la finalización de las denominadas campañas de Marruecos, en las que, salvo la intervención de las banderas legionarias y de artillería, ingenieros, intendencia y sanidad formados por españoles, el peso de las operaciones lo llevaron tanto las unidades regulares como las irregulares indígenas. Había tenido alguna vez noticia de la existencia de una jarca denominada de Beni Urriaguel o López Bravo, que había tomado parte en las operaciones de pacificación llevadas a cabo después de la derrota del Crim. Al respecto puedo decir que he encontrado en dicho archivo mucha documentación sobre la misma, su formación, intervención en operaciones, que sucintamente he reflejado en el libro, y lo mismo con la denominada Arca de Amar Uchen o Bueno. También encontré abundantes noticias sobre otras jarcas menos conocidas a las que dedico el correspondiente capítulo, como puedan ser la de El Wafi Bajá de Sagüen o la rifeña de Solimán el Jatabi, primo de Abdelkrim, ambos grandes amigos y colaboradores de España hasta sus fallecimientos. Repito, encontré abundantísima documentación sobre las jarcas y gums, tanto los formados con anterioridad a 1921 como los que vieron la luz después de ese año, y aprendí a distinguir a partir de 1924 entre jarcas e idalas, apreciando la labor que callada y heroicamente llevaron a cabo al frente de las mismas unos pocos y selectos oficiales del ejército español, que convivían normalmente solos, sin compañero español alguno, o apenas 2 o 3 cuanto más, rodeados de marroquíes que por su valor y decisión supieron mandar y alinear con el esfuerzo hispano-marroquí para reforzar
el prestigio del Mahzen y la figura del sultán, esfuerzos tanto de españoles como de marroquíes amigos que no fueron agradecidos al cabo de los años por el entonces sultán, ni hoy día lo son, ni lo han sido por sus descendientes. El estudio de la tan citada documentación me hizo conocer la importancia de las unidades irregulares indígenas en la pacificación del protectorado, hasta entonces desconocida para mí y para cualquiera de los que han escrito sobre las campañas marroquíes. Apenas he leído en sus obras alguna referencia a ellas, si no es para denostarlas por cierto sin conocimiento de causa, como señalo en la introducción del libro. Ciertamente la mayoría de las obras escritas al respecto, desde mi punto de vista, pecan en el sentido de que la documentación en la que se basan preferentemente es la que se encuentra depositada en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, en la que desde luego la hay abundantísima sobre Marruecos, pero la mayoría de las veces no es una documentación militar en sí, por lo que conocen prioritariamente los asuntos de índole política, pero no los referentes a las operaciones militares de pacificación, tal vez porque en la mayoría de los casos todo lo que suene, que tiene más fuerza que yo ya estoy fatal, a las operaciones militares de pacificación en sí, tal vez porque en la mayoría de los casos todo lo que les suene a militar les produce un profundo repelús, cuando no un auténtico odio. ¿Perdón? En las investigaciones empecé a encontrar documentación referente al hecho de que cuando se oían disparos cerca de alguna cábila amiga, intercambiados entre las tropas hispano-marroquíes y los rebeldes, sin orden recibida para ello, de la cábila salían algunos hombres armados de fusiles, que se unían a las tropas actuantes y que disparaban contra los insurrectos, la mayoría de las veces sin causarles bajas, pero también, curiosamente, sin pedir nada a cambio, quienes al terminar el tiroteo volvían a sus hogares, o no volvían ya que habían caído muertos por el fuego enemigo, actitud que para una mentalidad europea y menos hoy en día tiene explicación alguna, salvo que pensemos que lo único que les movía era la posibilidad de disparar unos tiros y más, lo que era suficiente para atraerles al peligro y no la de matar a algún cristiano al luchar no contra estos, sino contra marroquíes. Como en la documentación consultada no encontré un nombre apropiado para estos eventuales guerreros, a su conjunto, como señalo en el libro, le he dado el nombre de partidas, que tanta importancia tuvieron en la guerra de independencia contra el francés o años después en las guerras carlistas. En cuanto a los integrantes de las Jarcas, señalar que en muchos casos, y sobre todo en los años iniciales, sus componentes se alistaron la mayoría de las veces por su adhesión a una persona o a una agrupación de personas que habían tenido a bien aliarse con el protector, si bien en muchas ocasiones la alianza plural, la de las cábilas, se evaporaba por las propias peculiaridades de sus habitantes y sus sistemas de coaliciones, y quienes hoy eran amigos y aliados se convertían de la noche a la mañana en enconados enemigos. Al respecto no hay que olvidar una frase que se hizo, por desgracia, muy célebre y fue utilizadísima en aquellos años: cábila abandonada, cábila sublevada. Por el contrario, y con alguna excepción que confirma la regla, cuando caídes y bajáes se convertían en aliados de España, las personas afectas a ellos por lazos de parentesco, dependencia o amistad tan importantes entre los marroquíes solían seguir las inclinaciones de sus jefes, permaneciendo fieles al país protector y al Mahzen, pasase lo que pasase, formando las que se denominaron Arcas, Gums, Junts e Idalas. Entre tales personalidades podemos mencionar a prestigiosos marroquíes que irán apareciendo en las páginas del libro, como Abdelkader, Abdelmalek, Wafi el Bakali, el Remiki, el otro Bakali, el Melali, el Metugi, Amaruchen, también conocido como Amarusen, Solimán el Jatabi y tantos otros, que, fieles al propio Mahzen y a los lazos que un día construyeron con España, no vacilaron en combatir y derramar su sangre a nuestro lado, incluso muriendo como Abdelmalek, sirviendo de ejemplo para que muchos de sus compatriotas les siguiesen.
Desgraciadamente, como he manifestado con anterioridad para su memoria y la de sus compatriotas, a raíz de la independencia de Marruecos fueron considerados y tratados los por entonces supervivientes como parias e incluso traidores, y no digamos los ya fallecidos, olvidando que su colaboración con con España en la mayoría de los casos estuvo basada en la lealtad y servicio al Mahzen y al sultán, que en el protectorado español representaban el jalifa y el gran visir. Con relación a alguno de los caídos amigos anteriormente citados, el que fue alto comisario general Burguete, al prolongar en 1925 un libro, decía: algunos de los que me escucháis sois testigos de mayor excepción de lo que han llegado a ser y son con vosotros aquellas tropas de regulares y de mejalas y de jarcas amigas que mueren por salvar a sus oficiales cristianos heridos y que ven perecer a sus familias y arrasados sus aduares por el enemigo y siguen con nosotros. Perdón. Y hoy se llaman Abdelkader y Amarusin y Ali y Abdelmalek y el Wafi y el Bakali y tantos otros. Como ese moro que hace poco leísteis en la prensa, se destacó a caballo y se jugó la vida y rompió entre los suyos para salvar al oficial aviador Lecea, negándose después a recibir toda recompensa metálica y respondiendo con una frase condensación de un romance más de la época histórica: yo no sirvo a España por dinero, yo la sirvo por corazón. Inicialmente, la efectividad de los apoyos de elementos irregulares a la hora de traducirse en éxitos militares fue muy escasa, con las excepciones que se irán conociendo a través de las páginas del libro, como lo había sido en su día bajo el mando de los sultanes de la dinastía alauita, pero la experiencia hizo que, sin llegar a convertirse en unas tropas con el carácter de netamente regulares, bajo las órdenes de oficiales y suboficiales, tanto españoles como marroquíes, un número reducido de fuerzas, en principio irregulares, adquiriesen una disciplina y una preparación militar tal que su empleo en los últimos años de la campaña se tornó imprescindible. Las propias necesidades de la guerra en el país vecino hicieron que continuase el empleo de fuerzas irregulares a lo largo de los años 1925, 1926 y 1927, y que dicha clase de combatientes siguiesen siendo utilizados por los mandos hispano-marroquíes, siempre bajo las órdenes de muchos de los jefes indígenas anteriormente referidos, pero apareciendo al lado de las jarcas ya regulares, las denominadas hidalas, menos numerosas en cuanto a sus efectivos, levantadas y desarmadas según las necesidades del momento. La palabra jarca adquirió en los años de las campañas de Marruecos tal impronta que perduró en los sucesivos, por lo que durante nuestro conflicto civil en la zona nacional y al principio del mismo, con independencia de la indígena que durante unos pocos meses tomó parte en el avance sobre Madrid, al ser fuerza del Mahzen, su estudio corresponde al libro sobre las tropas jalifianas, en algunas localidades se crearon pequeñas unidades formadas exclusivamente por voluntarios españoles que fueron denominadas jarcas, tal vez porque sus jefes o alguno de sus componentes en aquellas campañas habían luchado en ellas. Así la jarca Santiago en Oviedo o la denominada Berenguer en tierras andaluzas, que tuvieron una efímera existencia. Y es así que quedó la impronta del nombre generalizado de dichas unidades en el ideario de España, que en los años 40 se llegó a filmar una película con tal nombre que tuvo éxito en las carteleras durante un cierto tiempo, si bien su historia y desarrollo se refiere a las campañas marroquíes. Una vez estudiada la actuación de las diferentes fuerzas irregulares al servicio de España y el Mahzen durante esos años, para un completo conocimiento de las unidades irregulares marroquíes, hago una referencia en el libro a las utilizadas por los enemigos de España y del Mahzen, dedicando un capítulo a las que levantó el Raisuni contra España y el Mahzen entre 1912 y 1923, y otro a las rifeñas desde 1921 hasta el fin de la rebelión del Rif de 1926. Si bien Raisuni en los años 23 y 24
cooperó de nuevo con el Magcén y con España, aportando al menos una jarca que, por cierto, no dio resultado positivo alguno, que también es objeto de exposición en un capítulo. Hay que recordar que los oficiales españoles de las mismas se cubrieron de gloria al frente de sus hombres y que varios de ellos consiguieron, la mayor parte con la ofrenda de sus vidas, ser merecedores de las más altas condecoraciones militares o ascensos por méritos de guerra, e incluso algunos los dos premios, condecoración y ascenso. Hay capítulos dedicados a ellos. Por razones que desconozco, si es que las hubo, no se fue muy generoso con los integrantes marroquíes, y fue en la tardía fecha de octubre de 1930 cuando se concedieron una serie de condecoraciones de menor rango a caídes de Jarca y jarqueños que se habían distinguido en las campañas terminadas 3 años antes. Y aún hubo que esperar más de un año, ya instaurada la República en España, para que algunos de ellos se les concedieran asimilaciones a graduaciones militares españolas. Por su parte, el Magcén, a partir de 1927, concedió a los caídes de las Jarcas la posibilidad de convertirse en oficiales de las Mejalas, posibilidad que aceptaron la mayoría de ellos. Como dichas unidades fueron disueltas una vez terminadas las campañas marroquíes, se permitió por parte del gobierno del Jalifa que los suboficiales y tropas de las mismas que lo quisieran y fueran idóneos pasasen a integrarse en las Mejalas o en las Mejadnías. Durante la Segunda Guerra Mundial se volvió a pensar en crear varias con las que defender el protectorado si era atacado por los aliados, e incluso para invadir, si las circunstancias lo exigían, al vecino protectorado francés, pero la idea no pasó de eso, idea o proyecto. Finalmente, en un capítulo correspondiente, se hace constar que reaparecieron las Jarcas en 1958-1960 en el Sáhara español, que fueron extinguidas en 1969, y sus componentes que quisieron pasaron a integrarse en las filas de la Policía Territorial del Sáhara. Muchas gracias por su atención, y si alguno quiere hacerme alguna pregunta, no estoy dispuesto a responder a ninguna. Sí, en el libro va... Es que como te dan un tiempo límite para tal, por eso en el libro hablo del raid Capaz. Capaz, en realidad, el raid lo empieza con unidades de la Mejala de Tetuán. Lo que pasa es que a medida que va ocupando territorio, las tribus que va cábilas, tribus, que van pacificando, van aportando jarqueños. Entonces, cuando entra en Sagüen, tiene a sus órdenes más jarqueños que gente de las Mejalas. Sí, pero ahí te viene. Es que Capaz es una figura que la puedes... Capaz... inicialmente está la policía indígena. De la policía indígena pasa, se puede decir, a intervenciones. De intervenciones pasa a la Mejala, pero de la Mejala le mandan a que forme una jarca. Luego manda columnas en las que están metidas jarcas y Mejalas. Y al final termina en Ifni. Pero lo gracioso del caso es que el tabor de indígenas marroquíes que lleva a Ifni es de la Mejala, creo que es la Mejala entera la que lleva, es la Mejala de Gomara, que prácticamente está formada por los mismos jarqueños que había tenido la jarca de Gomara, ¿no? Y han pasado casi 10 años desde una fecha a otra. Pero los que se sublevan en el Sáhara no eran de esa... eran regulares de Tetuán. Es que también hay que entender una cosa que, un yebalí o yebelí no es igual que un rifeño. Un moro de la zona de Tetuán no tiene que ver nada con un rifeño. Cuando esto sucede, te llevan, y menos con un saharaui o con un ifnen de Ifni. Entonces, te llevan al Sáhara a una gente de Tetuán que allí se siente, pues... mire usted, es como si a mí me mandan, pues no sé. Y entonces, y al final, pues como también ellos solían arreglar muchas veces las cuestiones a tiros, pues
vamos a pegar 4 tiros y sí, pero vamos, que son eso, lo que pasa es que ya me bailan los años, no, hago referencia a ello, lo que pasa es que creo que hago más referencia en el futuro libro sobre las Mejalas que en este, porque sí, ya es todavía policía, pero es que además la policía del Sáhara en aquella época, igual que los tiradores de Ifni, pensamos que los tiradores de Ifni hasta el año 36 o desde su creación en el 34 dependían del ejército español. No, dependían de lo que luego fue Marruecos y colonias, dependían de la presidencia del gobierno. Es solamente durante nuestra guerra, en el año 37, cuando se han creado tantos tabores de Ifni, porque al final me parece que llegan a ser 7, que por circunstancias administrativas, no por otra, pasan prácticamente a convertirse en un grupo de regulares y pasan de depender del Magzen a depender del ejército español. Luego es curioso porque la oficialidad que había en Ifni, en el tabor de Ifni, que al principio era batallón, no era tabor, venían de la Mejala. Y los oficiales que entraban en la Mejala no tenían, vamos a decir, la misma preparación que los indígenas que entraban en regulares. Pero cuando se hace esa mezcla, sin más ni más, esos de la Mejala los pasan a regulares. Entonces, si tú coges una escalilla de infantería del año 42 o 43, esta gente que es de la Mejala te viene dentro de la relación de oficiales indígenas de regulares. Hay quien sí admite y hay otros que no. Es una cosa muy... Pero ya digo, el moro, en ese sentido, el rifeño es el rifeño y el yebelí es el yebelí. El rifeño sí lleve que he comentado, la jarca de Beni Urriaguel. Oiga, pero como estos tíos que han estado pegando tiros contra nosotros hasta hace 4 días, ahora dicen, nos vamos con los españoles y pegamos tiros contra los yebelíes. Pues muy fácil, porque el Beni Urriaguel y el yebelí eran enemigos, y entonces voy a cortarle el cuello a los que hasta ahora han sido mis enemigos. Me da igual, tal. Voy con ellos y eran gente que había... Eso hay una anécdota, durante la guerra nuestra, un oficial de la Mejala, lo contaba un oficial español, que decía, llevaba 2 ángulos de herido, pero el hombre decía, no, yo estar herido 3 veces. Tú, como herido 3 veces, si llevas 2 ángulos. Muy fácil, porque mi primera herida, yo ser arrojo. ¿Cómo que arrojo? Para ellos los rojos eran arrojos. ¿Cómo arrojo? Sí, porque yo haber luchado con Abdelkrim contra españoles. Y luchando contra Abdelkrim me habían herido. Y ahora luchaba con los españoles. La idiosincrasia del moro también es muy peculiar. Mira, yo la última vez que estuve en Marruecos, hace 5 años, antes del COVID, paseándome por la antigua zona francesa, vamos a decir, en un pueblo, no me acuerdo el nombre, un tío hablando, y oye, y hablaba bastante bien el español. ¿Cómo? Me dijo, nosotros no somos, no sé qué había dicho yo, se me acercó y me dijo, nosotros no somos salvajes. Digo, no, para nada en absoluto. Digo, oye, yo además he vivido 15 años en Marruecos. O sea, tú, tal. Entonces ya me vio con buena tal, pero dije, ¿cómo has aprendido el español? Dice, no, televisión y tal. Digo, bueno, porque claro, vosotros los marroquíes. Dice, no, yo soy bereber. He hecho alusión a ella, pero es que en realidad la jarca de tiradores del Rif, que lleva durante poquísimo tiempo ese nombre, es tropa del Magzen. No es la levanta el Magzen. Y entonces la estudio, un capítulo completo, en el libro de las Mejalas. Alguien, también lo digo en el libro, al principio de la Guerra Civil, tuvo, y lo digo así, la peregrina idea
de que crear jarcas para venir con las jarcas a combatir en España. Si llegan a traer, claro, le dijeron enseguida que está usted loco, las jarcas no se pueden emplear en España, porque vamos, el jarqueño, si lee tal, estos del Beni Urriagel, ¿cómo les llamaban? Los demonios encendidos o una cosa así, porque a Duar por el que pasaban no quedaban nada más que las cenizas. Y ellos le decían, oye, y te lo cuentan los oficiales españoles, les mandaban reconocimientos y tal, a ver si desarmáis a la gente. Tíos hacían y venían 4 o 5 fusiles, 6, sí, hemos desarmado tal, ¿y dónde están los...? Ah, no. Claro, tíos, aquí, imaginaros si ya decían, o se dice que hicieron burradas lo que hubieran podido hacer, porque además el jarqueño vivía a base de lo que saqueaba. Entonces, aquí difícilmente, una de las razones que dan para cuando se suprime la jarca, que luego se llamó Tiradores del Rif, es precisamente eso, que les habían metido en unas posiciones, ya vamos a decir, trincheras y tal, y que ellos que no podían salir por ahí imposible porque yo en toda la documentación que he consultado no te hacen... bueno, en el libro te digo que de vez en cuando la jarca de Tetuán tenía 720 tal, la otra jarca podía tener 230, no se puede sacar un número porque el número varía, porque luego también, vamos a decir, al principio a todas se le llamaban jarcas, porque la jarca había sido en la época de los sultanes. Los sultanes tenían ejército, un pequeño ejército regular, y luego a las tribus que les eran afectas, a los caídes les ordenaban levantar las jarcas, y entonces llegaban para allá 20, 30, 50, 1000, los que fueran. Entonces hay jarcas, la esta del perdón, que no me sale ahora, la del Bajá de Sagüen, el Wafi, tenía 20 y tantos hombres, y para ellos era una jarca. La de Solimán el Jatabi, el mayor número que he visto son 100 hombres. Entonces, jarcas, pues a lo mejor a 4 tíos ya... El problema también está que muchas veces en la documentación oficial se emplea indistintamente la palabra jarca. Ha venido la jarca de tal, y la jarca de tal eran 4 tíos. Pero bueno, a ver cómo todo el mundo la conoce por la jarca, pues por la jarca. No. El nombre de jarca, o sea, nosotros lo utilizamos como decía mi abuela, ¿no? La jarca no. La jarca es una unidad irregular de Marruecos, pero no es peyorativa, no es peyorativa. Pasa es que con el tiempo la jarca se hace más numerosa, y de las jarcas se forman luego las idalas. Pero las idalas, como he indicado, la idala se forma en cada intervención, las organizan los interventores militares, pero es que es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, vamos a suponer, estamos en tiempo, sí, hablando de nombres, figuraos, no, me acuerdo, mi padre, como estuvo allí de juez muchos años, mi padre tenía lo que era su territorio, tenía la población de Arcila y luego lo que eran las cávilas de Beniarós y Benigorfet, para entendernos. Entonces, se ocupaba la cávila de Beniarós y el alto mando decía, bueno, la de Benigorfet todavía no la hemos ocupado, hay que ocuparla. Entonces, los interventores que se habían puesto en la cávila de Beniarós reclutaban en cada cávila a una serie de personas, se les daba un fusil, participaban en las operaciones y en cuanto se acababan las operaciones decían, adiós, muy buenas, devolver la fusila, como decían ellos, devolvían el fusil y punto. Entonces vas viendo que a medida que se va avanzando,
las idalas se van creando, pero solamente para una operación en condiciones, vamos a decir. El GUM, que también lo hablo, el GUM, si los que habéis estado en Francia tenéis conocimientos del ejército francés, los Gumier, ellos llaman los Gumier. Los Gumier, exactamente. Pero resulta que los GUMs, los franceses, eran sobre todo tropas de montaña. En la Segunda Guerra Mundial los utilizaron sobre todo en Italia. Montecassino, tal. En España no. En España el GUM es una unidad de caballería, que además es el morito el que tiene que llevar el caballo. Yo no se lo doy. Entonces hay muy pocos GUMs. Por eso hay muy pocos GUMs. Hay un GUM allá por el año 17 o 18, no menos, más hacia abajo, y luego hay dos GUMs que se crean en el año 22, pero que en el año 23 se disuelven y son la base para la creación de la Mejala número 5, la de Tafersit. Y luego el YUM he encontrado en alguna documentación no sé qué sobre los YUM, pero no he encontrado documentación oficial que diga que es un YUM, ni siquiera si se habían llegado a formar el YUM o no se había llegado. El YUM también, ellos lo emplean como asamblea. O sea, es que el marroquí o las palabras marroquíes es lo mismo, no, Mejala. Las mejalas del sultán, del ejército del sultán. Pero oiga, mire, es que resulta que la palabra mejala significa también campamento. Entonces, es lo mismo cuando en el primer libro que escribí, el de los mogataces. Pues la palabra mogataz, que es argelina, no es marroquí, hay unos que te dan una traducción, otros te dan otra. El árabe, vamos a decir, es polisémico. Sí, no, bueno, es que me está pasando, Eugenio lo sabe ahora que estoy metido con la guerra civil rusa y tal, pues que hay palabras que se escriben muy parecidas, pero que tienen significados distintos. Y a lo mejor el acento o variar una cosa, pues ya te ha descabalado por completo la idea que puedas tener sobre eso, ¿no? Pero ya digo, o sea, hemos dado siempre, pues eso, las jarcas. Yo hice hincapié cuando la conferencia que di en el instituto sobre las jarcas en el desembarco de Alhucemas son, no voy a decir esenciales, pero cuasi esenciales. Y sin embargo, pues oye, del resto de las jarcas, pues nadie había hablado, ¿no? Sí, bueno, tenía un poquito la jarca Muñoz Grandes, pero bueno, ¿por qué? Más que nada por Muñoz Grandes, no por otra cosa, ¿no? Entonces, pero viendo la documentación que ya digo que hay ahí en el instituto, te quedas asombrado de la cantidad de irregulares de esto que cogían como ellos el fusil y iban a pegar tiros, que sí, a lo mejor no daban a nadie, pero oye, hacían ruido y... Sí, bueno, este estuvo con Abdelmalek, sí. Sí, Bartels. De él hablo en otro de mis libros, no recuerdo si, creo que es en el de la policía indígena, porque... Él sí, bueno, forma jarca, pero como la forma contra Francia no es contra nosotros, pues entonces, pero sí. Bueno, Bartels, resulta que encontré un día documentación en el instituto que cuando estalla la Guerra Civil Española está en Alemania y hay una carta ofreciéndose de voluntario para venir a España. Una cosa, vamos, él había vivido muchos años en Marruecos, nosotros le habíamos tratado bien y cuando estalla la guerra, pues el hombre escribe que me quiero ir a España. Sí, bueno, al fin y al cabo era una expresión del país. Entonces, las jarcas, cuando, tú que has dicho, cuando empiezan los franceses, vamos a decir, su dominación sobre la zona sur, ellos forman jarcas.
con la anuencia del sultán, pero ellos forman jarcas y se llaman la jarca de tal y la jarca de cual. O sea, pero eso es una palabra de marroquí, entonces es igual mejala. Pues oiga, no, mire, se le puso mejala pues porque era una palabra marroquí, y como había que tener el sultán un ejército, ¿qué le vamos a llevar? Mejala. Ahora, lo curioso es que ahora, por ejemplo, en Marruecos, mejalas no existen. Existe como fuerza policial la gendarmería, pero sigue existiendo la mejanía, que nosotros la tuvimos como mejanía. Cuando se les da la independencia, en bloque las mejalas pasan a formar parte del ejército marroquí, porque eran ejército marroquí. Los oficiales españoles que había en las mejalas eran jarrub, instructores, no eran oficiales tal. Entonces se les da la independencia. Nosotros por España, siempre la mejala se había considerado, era la tropa del jalifa como representante del sultán, eran las tropas del Magzen. Entonces automáticamente de la independencia las mejalas pasan en bloque, sin más. Entonces, sin embargo, en regulares se les da la posibilidad de seguir sirviendo a España o de pasar al ejército marroquí, y hay quienes van a pasar al ejército marroquí o quienes se quedan tal. Lo único que los marroquíes lo que sí hacen es prescindir de sus rangos o empleos militares. Nombre. O sea, he hablado el caíz, aquí en las jarcas eran caídes. El caíz de Mía, que es el equivalente al alférez, o el caíz de Tabor, que es el que luego eso lo emplean en las mejalas, caíz de Tabor, que es el teniente, que luego nosotros, para hacerlo un poco parecido, como nosotros teníamos en regulares oficial moro de primera y oficial moro de segunda, pasan a ser caíz de primera y caíz de segunda. Los marroquíes suprimen todos los empleos tal y adoptan los empleos franceses. Las graduaciones o los empleos son los franceses, no sé por qué, en vez de haber seguido con sus, no sé. Y ahora vas a Marruecos y te encuentras, pero como fuerza policial, la mejanía. Y la mejanía es que al fin y al cabo era la Guardia Civil. La mejanía era la gente que estaba en el campo. Entonces era la Guardia Civil durante muchos años. Eso en el libro de las mejalas lo ha explicado. Durante muchos años, a partir del año 34, están encuadrados por oficiales y guardias civiles. Se manda un grupo allí que son los que se encargan de formarles y tal, porque hasta entonces habían dependido, vamos a decir, de los interventores militares y tenían más formación militar que policial. Que policial, ¿no? Y entonces, no, oiga, esto vamos tal. Pero ¿quién va a ir allí a destruirlos? La Guardia Civil. Luego ya es, durante la guerra, no sé por qué, se vuelve a que las mejanías, en vez de estar encuadradas por oficiales de la Guardia Civil, estén encuadradas otra vez por oficiales y suboficiales del ejército. Y poco a poco todos los guardias civiles españoles de cualquier empleo que había van regresando a la Guardia Civil.